¿Sabes quién es este hombre? Se llama Good Luck Jonathan, traducido Buena Suerte Jonathan. Uno pensaría que con un nombre como Buena Suerte sería un hombre muy exitoso, y fue exitoso. De hecho, fue elegido presidente del país de Nigeria en el año 2010, aunque nunca había sido elegido a un cargo político importante en su vida. De hecho, él ascendió a la presidencia de ese país más rápidamente que cualquier otra persona en la historia. Así que podemos decir que su nombre es Buena Suerte y vivió a la altura de su nombre, ¿verdad? Pero solo por un tiempo, porque no sé si fue presidente bueno o malo, pero no fue reelegido en el 2015. En la política, un candidato trata de hacerse un nombre por sí mismo y trata de vivir o estar a la altura del nombre creado para sí mismo. Entonces, ¿qué hace? Habla con el público, le dice a la gente cuáles son sus logros, cuáles son sus planes, sus ideas, y algunas personas votarán por él o por ella. Nosotros acabamos de hacerlo, ¿no? Escuchamos cuántos volantes para candidatos políticos recibieron en el correo. Muchísimos, ¿verdad? Porque estaban haciendo eso y nosotros votamos, participamos en elecciones locales, estatales, nacionales, pero está por ver si esos candidatos cumplirán sus promesas, si ellos vivirán a la altura de su nombre, ¿verdad? Y seguramente algunos nos van a desilusionar. Pues lo mismo sucedió en Judá, siglos antes de Jesús. Cuando digo Judá, quiero recordarles que cuando meditamos esta época en la historia de Israel, es la época de la nación dividida. Israel ya no es una nación unida, sino dividida. Las 10 tribus del norte están separadas de las 2 tribus del sur. Israel en el norte, Judá en el sur. Pero para este tiempo, las 10 tribus del norte han sido destruidas por los asirios. Okay. Entonces, en Jeremías capítulo 23, vamos a ver este rey, que el Señor estaba listo para destronar un rey, porque no había vivido a la altura de su nombre. Vamos a conocer su nombre para ver que no vivió a la altura de ese nombre, y está a punto de establecer un rey que siempre lo hará. Otra información bíblica. Cada vez que escucha un nombre bíblico que termina con Ías, como Ezequías, Nehemías, Jeremías, puedes saber que ese nombre contiene el nombre del Señor, porque Ías es la forma abreviada del nombre del Señor en hebreo. Entonces, Jeremías, por ejemplo, significa el Señor ha levantado. Y es Jeremías, el profeta, cuyos escritos estamos estudiando hoy. Cuando él escribió el capítulo 23 de su libro, de su profecía, tenía en mente un rey de Judá, Sedequías, Ías, otra vez, ¿verdad? Sedequías significa el Señor es justo. Ahora, Sedequías fue el último rey de Judá, que era rey en el tiempo cuando los babilonios vinieron y destruyeron Jerusalén, mataron a mucha gente y deportaron a los demás a Babilonia. Y durante el reinado de Sedequías, él se hizo un idólatra. Se entregó a la idolatría, a la opresión, a la injusticia, porque no confiaba en el Señor. El nombre Sedequías significa el Señor es justo, ¿verdad? Pero Sedequías no confió en que el Señor era su Dios justo, que salvaría a su pueblo, ni tampoco vivió una vida justa. Y aquí, por medio de Jeremías, el Señor dice que está harto de esto, está harto de reyes que no viven a la altura de su nombre y que va a establecer otro. Los reyes del Antiguo Testamento a menudo se describen como pastores, un pastor guía, ¿verdad? Pero la mayoría de los reyes de Israel
y de Judá no eran pastores, no guiaban espiritualmente a su pueblo, al redil del Señor. ¿Qué hacían? Ellos mismos adoraban otros dioses y llevaban al pueblo a adorar otros dioses y a desobedecer los mandamientos del Señor. Entonces el Señor dice que ellos iban a ser desterrados, mandados al exilio en Babilonia. Pero está hablando ahora a las personas que están en Babilonia. Y el Señor dice por medio de Jeremías, yo mismo voy a actuar. Es lo que dice en los primeros versículos. Al resto de mis ovejas, yo mismo las reuniré de todos los países a donde las expulsé, y las haré volver a sus pastos, donde crecerán y se multiplicarán. Pondré sobre ellas pastores que las pastorearán, y ya no temerán, ni se espantarán, ni faltará ninguna de ellas, afirma el Señor. Ahora, el Señor, 70 años después, Él sí hizo devolver un remanente de judíos a Jerusalén y a Israel. Pero la vida o la historia de ellos, la historia futura de ellos, no iba a ser tranquila. De hecho, entre el regreso de Babilonia y el nacimiento de Cristo, Israel siempre estaba bajo otros poderes, bajo el poder de otras naciones, como Roma en el tiempo de Cristo, del nacimiento de Cristo, siempre sometidos a temor, a opresión y a injusticia. Entonces, esta profecía no profetiza ese reino, profetiza otro reino, un reino mucho mejor. ¿De qué reino está hablando Jeremías aquí? De la Santa Iglesia Cristiana. Porque en la Santa Iglesia Cristiana hay paz con Dios, hay seguridad y hay abundante alimento espiritual para todos. Entonces, describió el reino y ahora, en los próximos versículos, va a describir al rey de ese reino. Vienen días, afirma el Señor, en que de la simiente de David haré surgir un vástago justo. Él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. En esos días Judá será salvada, Israel morará seguro, y este es el nombre que se le dará, el Señor, justicia nuestra. ¿Pueden ver el contraste? ¿Qué significaba el nombre Sedequías? El Señor es justo, ¿verdad? O sea, este rey de Judá, su nombre significa el Señor es justo, pero él no fue un hombre justo, no fue un pastor ni salvador de su pueblo, pero el rey a quien señala Jeremías sería la justicia misma. Sería un verdadero pastor y salvaría a su pueblo perfectamente. Él siempre viviría a la altura de su nombre y su nombre es Jesucristo. El domingo pasado, ¿qué hicimos? Comparamos a Jesús con un rey de Judá. ¿Cómo se llamaba ese rey? Examen. Josías. Josías, muy bien. Un rey fiel, porque devolvió la palabra de Dios a su pueblo cuando se había perdido. Pero aquí Jesús es contrastado con Sedequías, un hombre que alejó a su pueblo de la palabra del Señor y de su justicia. Volviendo al día de hoy, cuando una persona anuncia su candidatura para cierto cargo público, hay algo que sucede hoy en día. O sea, milagrosamente, de la noche a la mañana, desaparecen de sus cuentas de las redes sociales todos los mensajes que ha puesto que pudieran ofender una persona o un grupo, ¿verdad? Lo borran, porque no quieren ofender a nadie, aunque esos mensajes representen sus propias opiniones e ideas, porque no quieren hacer ¿qué? Hacerse un nombre por sí mismos, para que puedan ser elegidos. Entonces borran todas esas cosas que pueden ofender. En algunos casos, las personas que tengan información incriminatoria contra el candidato, a ellos se les da un soborno o se les promete cierto cargo durante la administración de ese político cuando sea elegido. Lo hacen para tratar de aparentarse justos, ¿verdad? Sin defecto.
Y los políticos muchas veces lo hacen, tratan de ponerle un sesgo positivo a su mala conducta. Para Sedequías no fue posible, no fue manera en que Sedequías pudiera poner un sesgo positivo a su vida. Los reyes injustos, incrédulos de Judá no pudieron hacer eso, no pudieron encubrir su incredulidad y su injusticia. Pero ellos no son los únicos que hacen eso, que tratan de encubrir sus maldades, su injusticia. Los políticos no son los únicos que lo hacen, nosotros lo hacemos también. La semana pasada estaba hablando con un maestro que me dijo que algunos de sus estudiantes habían copiado una tarea. Y cuando él los confrontó con la evidencia, adivinen qué hicieron. No, yo no hice nada, negaron haber copiado la tarea y de hecho trataron de convencerle a él de que él estaba equivocado. ¿Por qué? Porque sabían que había consecuencias y querían que él pensara en ellos como en personas honestas, ¿verdad? Cada persona nadie quiere que la gente lo tilde de deshonesto, ¿verdad? Así que no lo hicimos, aunque eran culpables. Pero los adultos somos diferentes. Ya no tenemos tarea, ¿verdad? Pero si mentimos en una entrevista para que el empleador no sepa de los errores que cometimos en los trabajos anteriores, hacemos lo mismo. O cuando nos atribuimos el mérito de haber hecho algo que otra persona hizo, cuando tratamos de justificar acciones que no son justificables, hacemos lo mismo. Tratamos de encubrir nuestra injusticia para que la gente piense que somos justos. Hay otra cosa que sucede comúnmente en la sociedad y hasta en las iglesias. Muchos de ustedes saben que somos cristianos luteranos, pero les he dicho que esa palabra luterana no garantiza que la persona o la iglesia cree lo que dice el Señor. Y tengo un ejemplo. Hace unos meses vino una pastora luterana aquí al área de Miami para dar una charla. Y quiero compartir con ustedes algo que ella dijo. Dijo, como miembros individuales del cuerpo de Cristo, somos libres de creer y actuar de acuerdo con nuestra percepción de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Libres de creer y actuar de acuerdo con nuestra percepción de la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Qué está diciendo ella? Dice que si yo percibo personalmente que Dios está bien con el estilo de vida que estoy llevando, aunque la Biblia condene ese estilo de vida, está bien. Significa que yo podría practicar casi cualquier estilo de vida si yo subjetivamente percibo que Dios está bien con ese estilo de vida. O sea, todo es posible. Básicamente puedo hacer lo que me haga feliz, ¿verdad? Y sorprendente que esa clase de enseñanza se encuentre en una iglesia, pero lo vemos cada día, ¿verdad? En la sociedad incrédula, en la televisión, en los medios sociales, en Netflix, en las películas. Y el peligro para nosotros es que caigamos en esa tentación y vemos esa redefinición de la moralidad. Digamos, me gusta eso. Si redefino la moralidad para que lo que yo haga sea aceptable, entonces estoy bien, soy justo. Es lo que hace el mundo, redefinir la moralidad para que puedan ser justos. Pero eso puede envenenar nuestros corazones, aún sin darnos cuenta, porque estamos expuestos a estas cosas tan a menudo, ¿no? Pues si esa pastora fuera a considerar cuidadosamente el nombre que Jeremías le da a Jesús, quizás entendería que ni ella, ni yo, ni ninguna otra persona tiene lo que necesitamos para vivir delante de Dios. La justicia. No la tenemos. El pecado no es justicia. Y nosotros pecamos todos los días. No podemos negarlo, no podemos redefinirlo.
para evitar ser categorizados como injustos. Para tener una relación con el Señor necesitamos tener una justicia perfecta, ser perfectamente justos delante de Él. Pero eso es imposible para nosotros, tal como fue imposible para Sedequías, tal como fue imposible hasta para el mejor rey de Israel, David. Por eso, el Mesías se llama, en este texto de Jeremías, el Señor justicia nuestra. El Hijo eterno de Dios tuvo que hacerse un hombre para brindarnos la justicia que nos falta delante de Dios, para que Él nos acepte. El infierno no es para gente mala, es para gente que desobedece a Dios. No somos justos, pero Jesús sí lo es. Él es nuestra justicia. Vean 2 Corintios 5:21. Vemos la concordancia entre el Antiguo y el Nuevo. Pablo dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. ¿Qué significa ese pasaje para ti? Significa que Dios trató a Jesús como si fuera tú. En la cruz lo trató como si fuera tú. Descargó su ira, tu castigo sobre Él, para que Él lo sufriera. Significa también que ahora Él te ve a ti como si fueras Jesús. Como si hubieras vivido la vida perfecta que Jesús llevó. Como si tú nunca hubieras cometido pecado alguno. Ser justo delante de Dios no es una cuestión de hacer, sino de recibir, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Eso es lo que significa para ti. Esa es la mejor noticia. Jeremías dijo que Jesús sería llamado el Señor justicia nuestra, y Jesús siempre vive a la altura de su nombre. Siempre. Puedes creerlo. Puedes confiar en esto al 100% de certeza. Cuando dudas, cuando crees que necesitas hacer algo para hacerte justo delante de Dios, recuerda el nombre de Jesús. Jesús, justicia nuestra. Tus acciones, tus obras, tus esfuerzos no son tu justicia delante de Dios. Jesús es tu justicia. Recuerda lo que dijo Pablo en Romanos 4. Al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta como justicia. Ser justo delante de Dios no es una cuestión de hacer, sino de creer. No una cuestión de hacernos a nosotros mismos aceptables a Dios o justos, sino creer que Jesús es nuestra justicia. Cuando creemos eso, Dios ya no toma en cuenta nuestro pecado, sino que nos ve como personas justas. Eso es cierto para todas las personas, para mí, para ti, para todos. Y esto puede darnos confianza de vivir cada día, sabiendo que tenemos una identidad nueva. Mi identidad ahora es un hijo justo de Dios, por la fe en Jesús. Me da la confianza de vivir cada día sabiendo que Dios me ama sin condiciones. Te ama a ti sin condiciones. Y en el último día te recibirá. Porque ante sus ojos eres una persona justa por la fe en Jesús. En Jesús tienes paz y seguridad perfectas. Porque tienes un Salvador en Él. Y en Él tienes un pastor perfecto. Él lo prometió en Juan capítulo 10. Dice, yo les doy vida eterna. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Él da justicia, da salvación, da perdón. Nosotros simplemente recibimos. Es un regalo. Y esa justicia que Dios da a todos los que creen en Jesús, no es solamente para nosotros, era para la gente del Antiguo Testamento también. Eso es lo que estamos viendo, ¿no?
Hemos visto a Jesús en el Nuevo Testamento, en el templo, en el sumo sacerdocio, en los sacrificios, en los profetas, en los reyes. ¿Qué estaba haciendo Dios? Diciéndoles a ellos que viene el Mesías, el vástago justo, el Señor, justicia nuestra, Jesús. Les estaba diciendo, su justicia no se encuentra en ustedes, sino en Él y en lo que Él hará por ustedes. Por lo que Jesús hizo, lo hizo para todos, para las personas que vivieron antes de Él o después de Él. ¿Cómo se llama? Buena suerte, Jonatán. Puede ser que haya vivido a la altura de su nombre por un rato, pero después no. Pero no hay ningún político, ningún gobernante humano que pueda hacer eso, que pueda vivir a la altura de su nombre. Y nadie, ni yo ni tú, nadie puede vivir delante de Dios por su propia justicia. Hay uno solo que vive a la altura de su nombre. ¿Cuál es ese nombre? Jesús. Él es nuestra justicia y Él es nuestro perfecto Salvador. Amén.